Vamos a comenzar la nueva unidad. Esto es 4.1, que son ángulos de triángulo. Vamos a ver dos definiciones y después unos cuantos ejemplos. Las dos definiciones que vamos a ver, la primera es el triángulo o la teoría del triángulo. Básicamente, esto es muy fácil, cada ángulo del triángulo, y cuando me refiero al ángulo, me refiero a las esquinas. Este ángulo más este ángulo más este ángulo, que lo pueden ver aquí, ángulo A, ángulo B, ángulo C. Si tú sumas esos tres ángulos van a acumular lo que es 180 grados. Y eso es para cada triángulo. Todos los triángulos es lo mismo. Cada triángulo, cuando sumas los tres ángulos que tienen, te va a dar 180. Vamos a usar esa teoría después en los problemas que vamos a ver ahorita. Ahora, la teoría del ángulo exterior también es muy fácil. Básicamente, este ángulo que está afuera equivale a lo mismo que es este ángulo más este ángulo. Si se fijan aquí en la teoría, dice ángulo 1 equivale al ángulo 2 más el ángulo 3. ¿Ok? Vamos a usar esas tres teorías para resolver los problemas que vienen. ¿Okay? Primero estos son muy fáciles. Van a usar la calculadora súper sencillamente. ¿Okay? Lo primero, lo que nos están preguntando es ¿cuánto vale el ángulo número 1? Ahora acuérdense, nos están dando el ángulo este y el ángulo oeste. Todos los ángulos de un triángulo equivalen a 180, como ya lo habíamos visto en esta teoría que está aquí, la primera. Entonces significa, si todos son los 180, para resolver cuánto es el 1, vamos a hacer 180 menos los dos ángulos que están ahí. 24 menos 37. ¿Okay? Y esto lo pueden hacer en la calculadora. 180 menos 24 y menos 37. Y nos da 111, que significa que el ángulo 1 equivale a 111. ¿Okay? Ahora, si se fijan, el segundo problema es basado en el ángulo exterior, que es la teoría número 2. Que si se fijan, el ángulo 1 equivale a la suma del ángulo 2 y el ángulo 3. Si vemos al problema número 2, significa que este ángulo equivale a la suma de este más este. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. 76 más 52 equivale a 128. Entonces significa que el ángulo 1 equivale a 128. Okay. Y ahora, si se fijan en el número 3, también vamos a usar la teoría del ángulo exterior, pero la vamos a usar un poco diferente, porque en este caso nos están dando el ángulo exterior. En la pregunta pasada nos preguntaron que cuál era el ángulo exterior. Ahora nos lo están dando y quieren que resolvamos por este. Pero acuérdense, va a ser igual. El ángulo exterior, que es 104, equivale a la suma de estos dos ángulos. Si hago una ecuación, se va a ver 104 equivale a la suma de 79 más el ángulo número 1. ¿Okay? Y en vez de escribir eso, voy a escribir una X. ¿Okay? El ángulo 1 es la X. Y si se fijan, esto crea una ecuación. Y lo único que tenemos que hacer es resolver por X. El único paso que va a hacer es restar el 79 hacia el otro lado para que la X se quede completamente sola. Y ahora sí nos queda X, aquí pues es 0, y 104 menos 79, que es 25. Eso significa que el ángulo número 1 equivale a 25 grados. ¿Ok? Ahora, vamos a también ver ejemplos como estos, que en un punto también usan teorías que hemos visto antes. Si se fijan, el primer ángulo que voy a hallar va a ser el 2. Y no sé si se acuerden, el 2 y este ángulo que está ahí enfrente son ángulos verticales. Y si se acuerdan, los ángulos verticales
son iguales. Entonces significa que el ángulo 2 es igual a este ángulo que está aquí. Son congruentes. En otras palabras, el ángulo 2 equivale a 61. ¿Ok? So ya encontramos eso. Este ángulo es 61 grados. Porque son iguales, son ángulos verticales. Y ya para encontrar el ángulo 3 y el ángulo 1, vamos a usar la teoría que usamos al primero. Acuérdense que cada triángulo, todos los ángulos de un triángulo equivalen a 180. Entonces, si hacemos esto, al ángulo 3 lo voy a llamar X. ¿Okay? Si se fijan en el primer triángulo, o en ese triángulo nomás, significa que la X más este cuadrito que está aquí significa 90 grados. So, X más 90 grados más este ángulo que acabamos de encontrar, que es 61. Todos esos tres ángulos deberían, cuando los sumes, equivaler a 180. Que acuérdense, es la primera teoría que vimos. Nomás para que la vean otra vez. El ángulo A, B, C, si lo sumas, sería 180. ¿Ok? So, eso hace una ecuación que la podemos resolver. Lo primero que vamos a hacer es sumar esos dos. So, me queda X más 90 más 61, que es 151. Y ya, solamente un paso. Nos deshacemos del 151. So, vamos a restar 151. Esto se hace un 0 y equivale a X, o X equivale a 180 menos 151, que es 29. So, el ángulo número 3 equivale a 29 grados. No se olviden del grado. ¿Okay? Y ya para hacer el último, igualmente, este ángulo más este ángulo más este ángulo, como es un cuadrado, equivalen a 180. So, al ángulo 1 lo voy a llamar la Y. So, Y más 68 más 61 equivale a 180. Okay. So, igualmente, vamos a resolver esta ecuación. Primero a sumar esos dos. So, me queda Y 68 más 61, que es 129. Y ya el último paso, restar 129 hacia el otro lado para deshacerme y que me quede 0. Y ya me queda Y equivale a 180 menos 129, que es 51. Que significa que el ángulo 1 es 51. ¿Ok? Ok, ahora nos vamos a ir a los problemas un poquito más difíciles que pues tienen unas ecuaciones más complejas. ¿Ok? So, si se fijan a este ejemplo, lo más importante es que hagan el formato. Si ustedes arreglan este formato, si arreglan la ecuación como debe de arreglarse, va a estar bien. ¿Okay? So, la pregunta es encontrar X, el ángulo P, el ángulo Q y el ángulo R. ¿Okay? Tengo un triángulo. ¿Qué sé de un triángulo? Pues lo que sabemos del triángulo es que este ángulo más este ángulo más este ángulo equivalen a 180. Eso es lo que vamos a escribir. El ángulo Q, que es 4x menos 22, más el ángulo P, que es 10x menos 4, más el ángulo R, que es x más 11, equivale o tendría que equivaler a 180. Si tú llegas a esta ecuación, lo demás va a ser ojalá un poquito más fácil. Hacer la ecuación es más o menos lo más difícil. ¿Okay? So, ahora vamos a resolverla, y aunque sí se ve difícil, no se preocupen, ya que la simplifiquen se hace chiquita. So, primero todas las X las vamos a sumar. So, tengo 4X más 10X más técnicamente aquí es 1. So, entre todas estas 3X me van a quedar 15X. Y ahora lo que voy a hacer es sumar los números. Negativo 22, negativo 4 y 11. Okay, so básicamente tengo negativo 22 menos 4 más 11, que es negativo 15. Okay.
Y lo que pueden usar para que sea un poquito menos difícil, pueden hacer negativo 22 más negativo 4 más 11 para que todo sea más y te tendría que salir igual. Ya en el otro lado me quedan 180 y ahora sí tengo una ecuación de dos pasos que es muy fácil. Primer paso es hago lo opuesto del menos 15, voy a sumar 15 para los dos lados. Esto se hace un 0 y me queda 15x equivale a 180 más 15 que es 195. Y ya el último paso, vamos a dividir por 15 para que se haga un 1 y nos queda x equivale a 195 dividido por 15 que es 13. ¿Ok? Entonces ya encontramos la 13. Para encontrar los demás ángulos es muy fácil, como por ejemplo, quiero encontrar el ángulo P. El ángulo P es este. P equivale a 10x menos 4. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar la x por el número que encontramos. Ya sabemos que la x equivale a 13. Lo que vamos a hacer es colocar 13, ponerlo en la calculadora y ya, fácil. 10 paréntesis 13 menos 4, así póngalo igual. Y nos queda 126. Aquí 126. Ahora el ángulo Q. El ángulo Q equivale a 4x menos 22. Igualmente vamos a colocar 13 por x, ponerlo en la calculadora. 4 paréntesis 13 menos 22 y nos queda 30. El ángulo Q es 30 grados. Y ahora el ángulo R equivale a x más 11. Igualmente vamos a reemplazar la x por 13 y nos queda 13 más 11 que son 24. Mi último ángulo es 24 grados. ¿Okay? Y ya para terminar el último, creo que este sí es un poquito más difícil. Igualmente vamos a usar la teoría y la teoría dice que el ángulo de afuera equivale a la suma de este ángulo más este ángulo. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la ecuación. El ángulo de afuera, que es 18x menos 15, equivale a la suma de los dos ángulos de adentro. 13x menos 11 más 4x más 1. Y esa sería tu ecuación. ¿Okay? Y ahora sí, para resolverla, esta sí va a ser un poquito más difícil porque va a haber x en los dos lados, pero no hay problema. Lo primero es siempre simplificar. Si se puede simplificar, simplifica. En el lado derecho tengo 13x y 4x. Si la sumo, me van a quedar 13x más 4x, que me queda 17x. Y ahora los números. Tengo negativo 11 y tengo el 1. Si los junto, me queda negativo 11 más 1, que es negativo 10. Traten de hacer todo esto con la calculadora, por favor. Y ahora sí, a resolver. Lo primero que van a notar es que hay x en la izquierda y en la derecha. Traten de siempre mover la x de la derecha hacia la izquierda. Vamos a mover esta x, lo opuesto de 17x es menos 17x. Lo que hago en un lado lo hago en el otro. Aquí ya me queda 0, ya no tengo x en el lado derecho. Y ya en el izquierdo, nomás hagan lo que es la operación. 18x menos 17x y me queda una x. Y ya bajo todo lo demás. Aquí me queda 0 y aquí me queda menos 10. Y ahora sí, vuelven a la ecuación de solamente dos pasos, o casi uno. Lo primero siempre es hazte del número que no tiene x. Lo opuesto de menos 15 es más 15. Lo que hago en un lado lo hago en el otro. Aquí pues ya me queda 0 y me queda una x equivale a negativo 10 más 15, que es 5. Usualmente sí sería el último paso dividir, pero como vamos a dividir por 1, fíjese, lo voy a hacer. La verdad no importa, porque pues si divides por 1 te queda lo mismo. 5 dividido entre 1 pues es 5.
So, técnicamente ese paso pues no lo tienen que hacer. Y ahora sí, nos queda 5 y igualmente para sacar los ángulos es solamente de pues hacer la operación. Ahora sí, este está un poquito confuso porque ven 3 letras. El ángulo CAB va a ser, traten de seguir siempre las letras CAB. Si sigo esas letras, mi ángulo sería este que está acá. Sería 13x menos 11. Igual, reemplacen la x por el número que encontramos. Pónganlo en la calculadora. 13 paréntesis 5 menos 11 y nos quedan 54. Ese es 54 grados. ¿Okay? Ahora, el ángulo ABC, igualmente, sigan las letras. Empiezan con la A, B, C. Básicamente la letra que esté en el medio es el ángulo que quiero. El ángulo B, que sería 4x más 1 y igual. Reemplazamos por el 5 y nos queda 21. Este es 21 grados. ¿Okay? Y ahora los últimos son un poquito más difícil porque la letra en medio, los dos son C. Esas sí traten de seguir las letras. Son ACB, que sería ACB, que va a ser el ángulo de adentro. ¿Okay? Ahora acuérdense, el ángulo de adentro no hay nada, no hay ecuación. Pero ya sabemos que el ángulo A es 54, el ángulo B es 21. Y acuérdense, todos los ángulos de adentro equivalen a 180. Si quiero encontrar lo único que tengo que hacer es 180 menos los dos ángulos que ya encontramos. 54 y 21. 180 menos 54 menos 21 y nos queda 105. Y ya el último, dejen borrar unas cositas. Okay. Ya el último sería el DCB, que es el DCB, que sería el ángulo de afuera. Ese sí tenemos una ecuación que es 18x menos 15. Igualmente, reemplacen la x por el 5. Pónganlo en la calculadora. 18 paréntesis 5 menos 15 y equivale a 75 grados. Okay. No quiero que se espanten. Los últimos 2 problemas que escogí son los más difíciles que pueden ver. Los problemas que vamos a practicar van a ser un poquito más difíciles, o no crean que todos se van a ver así.